estamos en sí viendo cada punto, sino que estamos solo sacando apenas los principios. Un principio como marco de referencia, lo que nos permite a nosotros es que, habiendo tantas interpretaciones escatológicas, estos principios, no es que solo sean 8, pueden haber más, nos permiten a nosotros no salirnos de ese marco de referencia. Sin embargo, recordará que una de las cosas que puede ser un noveno principio, yo se lo estaba comentando, no está aquí apuntado, pero era algo que el doctor Ríos nos compartía en cuanto a la escatología a los ministros, es que en escatología no podemos ser dogmáticos. ¿Todos saben lo que es esa palabra? ¿Qué significa el dogma? ¿O el ser dogmático? ¿O alguien no lo sabe? No se sienta mal si no lo sabe, porque no, ok. Dogma es una palabra que la usan mucho en los círculos teológicos o religiosos, ¿no es cierto? Dogma. Y de hecho, la iglesia llamada cristiana, muy organizada, que tiene otros epítetos que usted ya conoce, hablan de los dogmas de la iglesia. Si usted caminó por ahí un tiempo, sabe de qué estamos hablando. Pero un dogma es una verdad que ellos lo ven como inamovible. Un dogma es Dios habló y no hay más. El problema es que muchos de estos dogmas han sido y son y serán interpretaciones humanas. ¿Sí? Uno de estos dogmas de los que le hablo es que Pedro es o fue el primer, después de Cristo, cabeza visible de la iglesia. Eso es un dogma para ellos. Otro de los dogmas es, en este caso, es la posición de la Virgen María, ¿verdad? La establecen como la Madre de Dios. Es para poner un ejemplo. Si lo vemos dentro de nosotros, el tener una posición dogmática, entonces, sería para nosotros dentro del contexto Elim, que lo que dijo el doctor Ríos es totalmente inamovible. ¿Sí? No hay más. Eso sería dogmatizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué me refiero a lo que dijo el doctor Ríos? Porque nosotros hemos partido, y él mismo lo decía, que ningún hombre tiene toda la verdad. ¿Escuchó alguna vez ustedes? ¿Lo escuchó? También escuchó que ningún hombre es infalible. Es otra palabrita interesante que yo a veces la menciono. Infalible. Esto quiere decir que no hay equivocación. Entonces, para nosotros, el maestro infalible, actualmente, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Ok? Dicho sea de paso, él fue el que inspiró a los santos hombres que escribieron lo que conocemos como la palabra de Dios, la Biblia. Entonces algunos dicen la infalibilidad de un hombre. Hoy hay un grupo cristiano fuerte, más de 1,000 millones, que sostienen la infalibilidad de un hombre, ¿no es cierto? Me imagino que usted no sostiene la infalibilidad de un hombre. La infalibilidad que nosotros sostenemos es la de Dios, especialmente el Espíritu Santo en nuestro tiempo. ¿Por qué sale todo esto? Porque dogmatismos en la escatología sería decir esta verdad es inamovible y no va a pasar y no va a pasar otra cosa. Muchos hombres se han confundido, especialmente cuando fechan. ¿No es cierto? Si usted tiene acceso a alguna historia de la iglesia, cuando se cumple el año 1000 de nuestra era cristiana,
todos pensaron que venía el fin del mundo. Lo mismo que sucedió al cierre del año 2000 con el Y2K y todo lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Como nuestro calendario probablemente no arranca exactamente en el 0, sino que la mayoría coinciden en que Jesús pudo haber nacido en el -4 o en el -6. Entonces dicen, los 2000 años se cumplían realmente en el 2006. Entonces, el doctor también tenía ya una idea muy clara acerca de precisamente el fechar, y él ya usaba un concepto, una frase muy interesante como esta: el que fecha se equivoca. Si usted oye un ministro diciendo que el Señor viene en el 2010 y que hay que venderlo todo y por supuesto esos recursos enviarlos a su misión o a la cuenta número tal, y que hay que vestirse de blanco y que hay que ir a un monte, pues por favor no lo haga, ¿verdad? El que fecha se equivoca. Bueno, no son las fechas, pero sale por el hecho de que esto también es importante. Hoy nos toca ver el día de Jehová o el día de la ira. Entonces vamos a ver abundantes versículos. Tal vez vamos a tener siempre preparado un micrófono para que ustedes me ayuden. Vayamos primeramente a Sofonías. Es uno de los profetas menores, no muy usado. No sé si sabe dónde está Sofonías. Está antes de Malaquías, un poquito antes. Sofonías capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? Me dice amén cuando ya lo haya encontrado. Sofonías 1:7. Ya vimos características del día de Cristo. Por eso no confundamos en nuestra manera de interpretar la escatología el día de Cristo con el día de Jehová. Son dos eventos diferentes. ¿Lo tiene bien? Dice así: calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Aquí se tiene que entender el día de Jehová, no es el día de Cristo. Porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Note que aquí se habla del día del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando se traduce Señor, generalmente ha sido la interpretación de ciertas versiones que tradujeron el tetragramatrón. ¿Se acuerda que lo he puesto muchas veces? YHWH, que es el nombre que para los hebreos es el nombre más santo, y por eso los hebreos no lo pronuncian. Nota que en esas 4 consonantes no hay vocales, por lo tanto es muy difícil de poderlo, la palabra, poder hablar, o sea, en nuestro idioma, ¿verdad? Después le pusieron a ese nombre vocales y de ahí surge la palabra Yahvé o Jehová. ¿Okay? A través de una, tal vez no es exactamente una transliteración, porque ellos lo que trataron fue de darle vocales a las palabras hebreas, pero sí tratando de hacer una fonética de cómo podría ser el nombre. Pero la mayoría prefieren no nombrarlo, y o lo traducen Adonai o lo traducen Señor. Ok. Veamos características siempre en Sofonías del día de Jehová. Por lo menos aquí dice: calla delante del Señor, porque el día del Señor está cerca. Eso se escribió hace más de 2000 años. Y todavía el día de Jehová no ha pasado. Sofonías 1:15 al 18, ahí mismo. Dice: día de ira, aquel día. Note que el día de Cristo no es día de ira, por lo menos para su iglesia. Porque inmediatamente termina el día de Cristo, arranca el día de Jehová.
día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres. Ese es el día de Jehová, es el día de la ira. Y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Quizás el pasaje donde más características nos muestra de lo que es el día de Jehová. Cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida. Son características del día de Jehová. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Gracias a Dios que nosotros tenemos un seguro, ¿verdad? Ahora acompáñenme, Amós. Los profetas menores recibieron mucha revelación sobre el día de Jehová. 5:18 de Amós. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Es interesante el contexto de Amós, porque cuando vemos así el verso fuera del contexto, quizá nos quedamos un poquito cortos. Pero en los tiempos de Amós, el pueblo de Israel estaba muy próspero. El pueblo había regresado muchos de su cautiverio y estaban, o déjenme ubicarme, tenían un rey que hizo que las 10 tribus del norte progresaran, comerciaron mucho. Acuérdense que Salomón abrió muchos caminos para Europa y para Oriente. Tenían que atravesar por esa región de Israel y progresaron mucho. Pero note usted que el hombre no ha cambiado desde el principio. Cuando el hombre progresa, cuando el hombre prospera, ¿ha notado usted que algo en la naturaleza del hombre lo aleja de Dios? Es una constante por la cual tenemos que ser sumamente cuidadosos. David lo entendía de esta manera: Señor, no me des tanto que me olvide de ti, ¿se acuerda? Ni me des tampoco que blasfeme tu nombre. Qué libro más interesante el de David, ¿verdad? Pero sabía. Pablo decía: he aprendido el secreto a estar gozoso, contento, cualquiera sea mi situación. Estar contento en la escasez y estar contento en la prosperidad, decía Pablo. Los grandes hombres de Dios aprendieron el equilibrio. Pero Israel entendió que su prosperidad venía de Dios. Y en realidad, esa prosperidad material que tenía en el tiempo de Amós, Israel, a la par, el estado espiritual de Israel era calamitoso. Si usted lee los 12, me parece, capítulos, o 9, no me recuerdo ahorita exactamente, de Amós, va a notar que en medio, fíjese que tenían 3 santuarios. E iban en romerías a los santuarios. Y el Señor decía: me caen mal sus sacrificios. Harto estoy de sus danzas y de sus alabanzas. Porque solo era un ejercicio religioso y en el corazón no había nada. Esa era la etapa, el contexto que vivía. Cuando entonces algunos dijeron:
Porque Amós, que era un boyero, un cuidador de bueyes, no era profeta profesional, no era ministro profesional. Y los profetas de ese tiempo profetizaban no de parte de Dios. Pero se levanta Amós con el mensaje de Dios. Y todavía el sacerdote le dice, ¿y tú entre los profetas? Como quien dice, tú, hediondo a vaca. Para hacerlo muy, muy práctico, muy gráfico. Profeta de Dios, mejor regresa a tu lugar. Era denostado totalmente Amós, pero era el único en ese tiempo que tenía palabra de Dios. Y entonces empezaron a decir, que venga el día del Señor, porque el día del Señor nos va a poner como corona de las naciones, porque hay promesas. Entonces, en ese contexto decíamos, ay de los que ansían el día del Señor. Lo estaban pidiendo. ¿De qué os servirá el día del Señor? Si será de tinieblas y no de luz. Otra característica. Malaquías 4:6, el último versículo de la Biblia en el Antiguo Testamento. No de la Biblia completa, sino que Malaquías es el libro número 39. Y este es el último versículo. Esas son cosas que cuando uno enseña debe saber, hermano. Vale la pena aprendérselas. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Usted va a notar que la primera parte de este versículo se va a cumplir en el día de Cristo. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esa segunda parte de herir la tierra con maldición está dentro del ámbito del día de Jehová. Usted lo puede leer despacio. Acostúmbrese a apuntar los versos y acostúmbrese a leer los contextos más despacio en casa. Cuando usted toma un poco de tiempo, que apaga la tele y toma un poquito de tiempo para estar en comunión con Dios, va a ver cómo va a ser de bendecido. De repente ya no le va a gustar mucho la tele y la va a pagar más tiempo. La primera epístola a los Tesalonicenses 5:2 me aparece acá, pero desde el 1 al 11 es muy importante. 5:2 es muy importante ese pasaje, pero usted puede ampliarse también desde el 1 hasta el 11, pero vamos a leer en este momento la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2. Para mí este pasaje es interesante. Veamos desde el verso 1, dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan, ojalá que así nos escribiera Pablo a nosotros, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas. ¿Qué dice usted? ¿Estamos en ese rango nosotros? Los tesalonicenses estaban en este rango. Porque ya saben que el día del Señor, este no es el día de Cristo, llegará como ladrón en la noche. Es un pasaje muy crítico porque está en la mera frontera donde termina el día de Cristo y empieza el día de Jehová. Lo va a ver usted acá. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Pero, ¿cuándo van a decir paz y seguridad? Todavía dentro del cierre del día de Cristo. Nosotros, por eso, es que tenemos que empezar a discernir que aunque los movimientos de paz han sido en todos los tiempos, no es cierto que el cierre del siglo XX y, por supuesto, los inicios del siglo XXI, que es una de las cosas y de los valores más importantes que el humanismo busca. La paz, ¿no es cierto? Queremos estudiar, queremos ser más preparados,
Queremos usar mejor los recursos, que haya una mejor distribución de la tierra y los recursos, que no haya tantas brechas entre los ricos y los pobres. Así es el mensaje populista que dentro de poco usted va a empezar a oír. Pero yo diría más amplio, humanista, que trae como propósito ¿qué? La paz. No sé cuántos años se cumplieron ahorita en diciembre que celebraron de la firma de la paz en Guatemala. ¿Algo de ustedes sabe? 10 años. Ok. Bueno, ahí aparecieron los eslogans de la paz. Y triste porque a 10 años plazo Guatemala no tiene paz. En Guatemala solo se ve el paz de los balazos. Paz, paz, paz. Donde yo vivo, todo el mundo sale a disparar. Una noche, el garage de mi casa tiene una lámina duralita. Encontré un agujero. Era una bala perdida. Qué peligroso, ¿no? Que atravesó el garage. Estaba el cascabillo abajo. Todo el mundo sale a demostrar que tiene arma en casa, para que los amigos de lo ajeno lo piensen 2 veces. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero hoy yo tengo que andar como con 3 marbetes usted, para entrar aquí, para entrar donde está mi taller en Bárcenas. Ahora que está viendo la universidad tenía que tener marbete. De repente voy a andar con el abanico de marbetes usted. Y le voy a decir, mire, ¿cuál es? Es el rojo, es el amarillo, es el verde. Y a mí me da tristeza eso. Porque indica que vivimos en fortalezas, presos por la inseguridad. Así que paz no hay. Paz mundial tampoco hay. Y lo tremendo es que la Biblia nos indica, según la escatología, que no va a haber paz mundial. Pero cuando los hombres crean que la alcanzar por sus esfuerzos humanos, cuando el humanismo diga, ya tenemos al hombre que nos va a dar paz, y probablemente se va a oír quién es ese hombre y qué organizaciones lo respaldan, van a decir paz y seguridad, y ahí termina el día de Cristo. Y arranca el día de Jehová, porque arranca cuando dice, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Nota el lenguaje de Pablo. Sobre ellos, no dice sobre nosotros. Amén. Hay que gozarse, hay que leer despacio. La gramática, las formas verbales son importantes. Porque no dice, vendrá sobre nosotros destrucción repentina. Dice, sobre ellos. Entonces lo que nosotros tenemos que estar seguros es que no estemos entre ellos. ¿No es cierto? Mire lo que dice aquí. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera escaparán. Ahora, este pasaje es paralelo con Mateo 24, que habla de principio de dolores, ¿verdad? La misma figura. Pero no vamos a entrar a eso porque estamos viendo solo características del día de Jehová. ¿Nota usted? Ahora mire qué bonito, ¿verdad? Cuando uno lee la palabra del Señor y se empieza a abrir. El verso 4 en esta versión dice, ustedes, dice. Ellos, ustedes. ¿Lo nota? Usted tiene que separar eso. Es que a veces leemos tan de corrido la Biblia porque hay que leerla en un año. Yo tengo que leer 10 capítulos y no entiende nada usted. Mejor poquito, ¿verdad? Sin freno, dice aquí el hermano Roberto. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como un ladrón, a menos que escojamos estar en oscuridad. Eso ya lo escogemos nosotros. Acuérdense que somos hijos de luz. No, dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día. Nota que una de las características del día de Jehová es la lobreguez, las tinieblas, la oscuridad, porque son para los hijos de la oscuridad. Ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Ahora se tiene que notar para ustedes. Amén. No debemos pues dormirnos como los demás,
sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Bueno, ¿se ha dado cuenta usted que eso del sano juicio se usa mucho para los que se embriagan? Es que no estaba en su sano juicio, dice. Los abogados, cuando un bolito mató a otro, es que no estaba en su sano juicio. ¿No es cierto? A veces uno para justificarse, es que no estaba en mi sano juicio. Porque en realidad aquí la analogía que está haciendo el apóstol Pablo es la de los que se embriagan. Y la mala noticia es que los cristianos también podemos embriagarnos, no con venado especial, sino que el diablo es más sutil. Sabe que tú ya dejaste ciertas cosas, pero te embriaga con otras cosas. Y a veces nuestra mente está embotada por otras cosas. Hay prioridades que queremos alcanzar y que nos distraen. Entonces, por eso él dice, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Salud espiritual. Amén. Guiados por el Espíritu Santo, siendo espirituales. Los que duermen de noche duermen. Y los que se emborrachan, ahí está, de noche se emborrachan. ¿Usted se ha dado cuenta que en la noche seguramente es cuando más se peca? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Se pecará más en la noche? ¿Qué piensa? Sí. Porque como que la misma oscuridad física puede atraer oscuridad de demonios. ¿Usted sabe que el Señor viene en las nubes? Y unos entienden que son nubes de ángeles. Pasémoslo en el lado negativo. ¿Habrán nubes de demonios que oscurecen el ambiente? Algunos piensan que lo que oscureció, cuando el Señor dijo, la hora de las tinieblas ha llegado, dijo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Díganme a mí si usted se acuerda. Es que no me sirve usted de confirmación, hermano. Si lo veo así, digo, de repente, o no lo ha leído, o yo ya me pasé, estoy diciendo otra cosa. La hora de las tinieblas ha llegado. Y cuando Él muere, se oscurece. Algunos piensan que eran nubes de demonios. Bueno, algunos piensan eso. Por eso en las noches, oremos. Oremos. No nos acostemos en frío. Tomemos autoridad. Cuando sintamos de Dios, vayamos a orar a los cuartos de nuestros hijos, aunque estén cerrados, pongamos la mano. Porque los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, nota cómo usted podría hacer un cuadrito de las características del día y de los de la noche, o de las tinieblas. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, otra vez, protegidos por la coraza de la fe. Coraza de la fe. Es un paralelo a Efesios 6, donde ya lo describe el apóstol más ampliamente. Y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Casco de la esperanza de salvación. ¿Sabe por qué? Porque la mente, en nuestro recorrido cristiano, es la más atacada. Y una de las cosas favoritas que el diablo trata de meter en el Hijo de Dios es que no es salvo, especialmente cuando peca, cuando cae en pecado, cuando pierde el paso. No, es que tú por eso estás actuando así porque no eres hijo. Y empieza, y empieza, y empieza. Yo he visto pastores creer que no son hijos por un ataque del enemigo. Afortunadamente temporal. Por eso,
Hay que protegerse con la esperanza de salvación. Seguridad de salvación. ¿Usted tiene seguridad de salvación? La tenemos que tener porque no depende de nosotros. La ganó en la cruz del Calvario. Y por lo cual estoy seguro que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni principados, todo lo que usted sabe de Romanos. Pues Dios no nos destinó, este pasaje es clave, a sufrir el castigo. Y es mejor esta versión cuando dice no nos destinó para ira. ¿El día de Jehová para qué es? Día de ira. A nosotros. Dios no nos destinó para ira. Claro, los contextos nos indican. A menos que querramos. ¿Usted sabe que hay hijos de ira? Romanos habla de hijos de ira, que fueron apartados para tal cosa. El problema es que nosotros podemos hacernos hijos de ira si queremos. Sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, para nosotros es el día de Cristo. Para el mundo y las naciones. Bueno, para el mundo e Israel, el día de la ira. Israel como nación. Porque viene trato. Viene juicio. Porque acuérdense que ellos están cegados hasta que digan como nación, no como individuos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Romanos 9:25 habla, eso es un misterio de Pablo. Dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, ahí se cierra el día de Cristo. Entonces empieza el trabajo con Israel. Estas dos son escuelas escatológicas. Indudablemente, yo le estoy hablando, y ustedes son testigos, los que escucharon mucho tiempo al doctor Ríos, doctrina que nos fue enseñada, pero que no la repetimos como loritos, porque nos fue enseñada como catequesis, sino que la compartimos porque la creemos con todo nuestro corazón y la vemos en la palabra de Dios. Y tenemos testimonio del Espíritu, y ojalá que usted también, amén. Por eso acostúmbrese a decir amén. Mueva la boca. Ábrala bien. Amén. Porque eso quiere decir, así es o así sea. Amén no es solamente un ejercicio litúrgico para tener contento al predicador. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dice el montón de gente. Y no sabe ni qué está diciendo. Porque a veces es una muletía del predicador. ¿Cuántos dicen amén? No deberíamos de esperar a que lo digan. Bueno, sigamos, hermanos. Quinto principio. Jesús participó de la hora de la prueba o de las tinieblas para que la novia esposa no participe de la misma. A eso le llamamos sustitución. Ojo. Note que estamos hablando novia, no iglesia. Repito, Jesús participó de la hora de la prueba o de las tinieblas para que la novia, esposa, no participe de esa hora. A eso le llamamos sustitución. Este principio es muy importante. Yo recuerdo que el lector nos decía, citando Cantares, vamos a ver si lo encuentro, si no Robert lo va a encontrar. Cuando habla del cortejo de Salomón y la Sunamita, donde 70 valientes protegían ese cortejo. Vamos a ver si es ese. Sí, me parece que es. Vamos a ver. Creo que es un poquito antes. 6:8. No. Donde habla de los
Los 70. ¿Cuál es? ¿3? Hoy te ganaron. Hoy te ganaron. Aleluya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Dice, ¿qué es eso que sube por el desierto? Semejante a una columna de humo entre aromas de mirra e incienso, entre exóticos perfumes. Miren, es el carruaje de Salomón. Por los signos de admiración tenemos que leer así, ¿verdad? Usted debería de leer en voz alta la Biblia, haciéndole sus... Si no, no se lee bien. Pero cuando dice, miren, aunque sea en el espejo y que le digan los hijos, te volviste loco, papá. Te volviste loca, mamá. Pero no es de miel. Salmo 119. Miel como la que destila del panal son tus preceptos. O usted ya no quiere miel. No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la verdadera miel. Amén. Miren, es el carruaje de Salomón. Admirados. ¿Cómo sería ese carruaje? Y Salomón tipifica a Cristo en su relación con su esposa mística. Viene escoltado por 60, no son 70, son 60 valientes o guerreros, dice esta versión, escogidos entre los más valientes de Israel. Todos ellos portan espadas y han sido adiestrados para el combate. Cada uno lleva la espada al cinto por causa de los peligros de la noche. Paremos ahí. ¿Alguien dice eso también por ahí, ¿verdad? Paremos ahí. Yo estoy contento. No sé si usted está contento. Es que a mí enseñar me pone contento la palabra del Señor. El día de Jehová no es símbolo de oscuridad, de tinieblas, lobreguez, y lo vio, ¿verdad? Entonces, por los peligros de la noche, Salomón y su esposa van custodiados. Pero ojo, pelean ellos. Ellos van en amores. Eso se tipifica. Aromas de mirra, incienso. Eso en nuestra cultura no lo entendemos. Porque nosotros el incienso solo lo olíamos, ya sabe dónde, ¿verdad? En Semana Zángana, en Semana Santa, ¿verdad? Que así le llaman algunos. Y no es santa, que digamos, ¿verdad? A veces por eso yo le llamo Semana Zángana, porque salen los zánganos a hacer cosas feas. Pero en el oriente, esto lo que tipifica es los amores. ¿Se ha leído Proverbios? El capítulo de la mujer extraña para cuidarse de ella. Varones, ¿lo han leído? ¿Se han cuidado? Eso ya es harina de otro costal. Pero, ¿qué dice ahí? Que la mujer extraña se prepara con ungüentos, con inciensos, con telas de Egipto recamadas para atrapar a su víctima. Esa es la mujer extraña. Por eso cuando usted la divise, corra lo más que pueda. Y no diga, es que yo soy fuerte usted. 30 años en el cristianismo. Solo estás diciendo eso. Y chupluc, ya caíste. Ahí está. Tus labios destilan miel. Bueno, ahí lo pueden leer. Sigamos. Que me voy por otro lado, por eso nunca termino, ¿verdad? Pero note usted que mientras hay peligros de la noche, día de Jehová, ellos están en amores. Bueno, veamos el 8.5 rapidito, porque sí, todo esto tiene contextos. ¿Quién es esta que sube por el desierto? Es el mismo contexto, ¿no? Gracias, Robert.
apoyada sobre el hombro de su amado, en otras palabras, protegida. Y esa es la novia, esposa. Por eso vale la pena la consagración, mis hermanos, amados. No es el estribillo recurrente de los predicadores locos. Es el sentir que por 2000 años el Espíritu Santo ha tenido, pero que usa a los hombres como sus interlocutores para que entendamos. Queremos pasaje tipo A. ¿Tú te fuiste en primera clase, hermano? Qué lástima. Yo creo que en Europa se volaba solo en primera clase. ¿Queremos primera clase? ¿O queremos ir en el vagón de atrás? Eso lo escogemos, lo hemos venido escogiendo en todo lo que actuamos ahora. Ok. Acuérdese, quinto principio. Lucas 22. Lucas 22, 52 y 53. Estos pasajes son escatológicos, paralelos a Mateo 24. Y dice, entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. ¿Sabe qué me está recordando ahorita el Espíritu? Efesios 5, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó, porque lo que está haciendo en ese momento, según este pasaje, es entregarse. ¿Y por qué se entregó? A la hora de las tinieblas, al poder de las tinieblas. Nosotros, la novia, no debemos de pasarlo, a menos que escojamos otra cosa. ¿Me está entendiendo, hermano? Apocalipsis 3:10, famoso pasaje para la iglesia de Filadelfia. Es la única de las 7, por eso para mí Filadelfia tipifica, aunque todas los vencedores de las 7 iglesias lo vamos a ver en las escuelas dominicales. Aleluya, venga temprano los domingos. Pero solo a esta iglesia le dicen, porque has guardado, oiga, ¿qué ha guardado la iglesia? Porque usted y yo somos la iglesia y tenemos que saber qué vamos a guardar. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, y note que dice de mi perseverancia, porque es una palabra que yo vengo oyendo hace 36 años y debo de perseverar en ella. Y gracias a Dios he perseverado en ella estos 36 años y espero, si Dios me da otros 36, seguir perseverando en ella hasta que Él venga o me vaya antes. Eso quiere decir la palabra de mi perseverancia. Por eso, hermanos, amados y deseados, diría alguien, ¿verdad? No es cómo empezaste el asunto de la vida cristiana. Es cómo tú vas a decidir terminar. Esta es una carrera no de 400 metros planos, ni de 800. Los que han hecho aquí atletismo saben de qué estoy hablando. Ni siquiera es de 10,000, que ya es una carrera de fuerza, de mantenerse, ¿no es cierto? Este es maratón. 42 kilómetros y ¿cuántos metros? 0.5. Si cada metro recorrido es un día de nuestra vida, tal vez más o menos, no sé, tal vez sería demasiados años, ¿verdad? Matemáticos. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, entiéndase, todo el tiempo, todos los días, no solo el domingo, o el martes, o cuando nos sintamos bien.
o cuando nos sentamos gozosos, o cuando no hay tentaciones, o cuando hay prosperidad. La palabra has guardado. Se guarda algo que uno atesora. ¿Qué guardan las mujeres? Las cartas del amado. Con Yadi tenemos nuestro álbum y ahí guarda las cartas que son solo para ella. Hasta bajo llave las pusimos para que no la lean las chicas. Sí. Aunque usted no lo crea, algún día fui poeta. Espero no ser ahora loco. Porque dice que de poeta, ¿y qué más? Músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, dice el dicho popular. Bueno, yo también. ¿Pero a quiénes? No todos, ¿verdad? A los que guardaron la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. De. Ese de, ay. Ese de, en griego, es la palabra ek. Es una preposición muy interesante. Es una preposición griega. Ek. De ahí viene ek anastasis. Filipenses 3:10. Fuera resurrección. Esto se traduce fuera de. Eso es ek. Nuestro de es insuficiente para entender esto. Porque dicen en. Es muy diferente, ¿verdad? Te guardaré en la hora de la prueba, que te guardaré de la hora de la prueba. Todos entendemos que es totalmente distinto. Noé fue salvado en medio de los juicios. Elías fue escapado, o mejor dicho, Enoc, para hacer bien la figura. Enoc fue escapado antes del juicio. Ahí está. Eso era lo que leían los de Berea, hombre. ¿Acaso tenían el Nuevo Testamento? Pues se estaba escribiendo. Y los de Berea dice que cuando Pablo llegaba a hablarles de estas cosas, porque la Biblia antes que fuera libro, fue vida y fue voz, fueron palabras. ¿No es cierto? ¿O no? ¿Me está entendiendo? Alfonso, que lo veo tan serio. Amén, ahí está. Me gusta que la gente se ría. Cuando lo veo serio, digo, ¿qué le está pasando al hermano? Enoc fue escapado antes del diluvio. ¿Qué figura? Noé fue escapado dentro de los juicios, en los juicios. Bueno, ¿qué quiere ser usted? ¿Enoc o Noé? Usted escoge, todos escogemos. Dice, de la hora de la prueba, yo tengo mi estudio, no sé dónde lo tengo, pero alguna vez lo tuve que hacer, porque lo que habla es de algo que está aquí y sale fuera. Ese es el concepto de ek, fuera de. Entonces, habla claramente de ser escapado de la hora de la prueba. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Esa hora, acuérdese que no es una hora de 60 minutos, es un lapso de tiempo que está por venir sobre todo el mundo. No son juicios parciales. Ahora que está de moda la globalización, es un juicio global que está por venir sobre el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Lógico es pensar, pone aquí el hermano Jorge, me parece que esta es nota de él, que mi Jesús se estaba refiriendo a la hora, porque él usa mucho mi Jesús, se estaba refiriendo a la hora de la prueba, la tribulación.
Aquí le voy a dar otro puntito. Cuando después especifiquemos si la novia es levantada antes de la semana 70 de Daniel, en medio de la semana 70 de Daniel o al final, porque vamos a tener que ver eso. Los que creemos que es antes, definimos la hora de la prueba como la semana 70. Eso es lo que yo creo. Pero no soy dogmático, estoy abierto. Que es de 7 años, ¿no es cierto? Y nosotros la descomponemos en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Para el que sostiene que la iglesia novia es levantada en medio, define la hora de la prueba como la gran tribulación, porque le conviene a sus argumentos. Ahora, eso solamente es un tip que después nos va a servir. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Ustedes? Bueno, quiero dejar unos 20 minutos para preguntas, porque estos temas es importante que usted haga preguntas, lo que no entiende o si lo entendió mal. Nos da chance a ver el sexto principio. El cristiano de este periodo debe consagrarse por amor, sexto principio, y no por temor. Porque cuando estos temas se dan, la gente empieza a temer y se consagra por temor. Pero la novia casadera, como las novias, antes de casarse, se espera que sea lo normal, están enamoradas. Están como chorizo en tienda. Están enfermas de amor, como la tsunamita, ¿verdad? Oh, doncellas de Jerusalén, díganme dónde está mi amado y díganle que estoy enferma de amor. Después de 20 años de casados están enfermos de verse. El esposo lo enferma a ella de verlo. El diablo hace muchos estragos en las familias. Yo alabo al Señor, sigo bien enamorado. Bien enamorado. A veces digo yo, estaré enfermo de amor. Pero eso es lo que nosotros debemos experimentar. Entonces nos vamos a consagrar por amor, no por temor. Sexto principio. Como lo vemos en Primera de Juan, vamos a la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Acuérdense que son de las últimas epístolas pastorales de Juan. La primera, capítulo 4, verso 16 al 18. Dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Note esa comunión. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. Esto ya es la iglesia, especialmente la iglesia novia, ¿verdad? Este amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido, qué bonita esta versión,
como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Nota, donde hay amor, consagración por amor, no va a haber temor. Esto especialmente sucede con los jóvenes de las congregaciones. Los padres, cuando se empieza a hablar de escatología y los tiempos finales, empiezan también a hablarle a sus hijos. ¿Ya viste? Consagrate. ¿Ya viste? Pórtate bien. Entonces, lo que se hace es sermonear y tal vez se sermonea y de repente ese amor de consagración no se mira en casa, hacia el Señor. Y como los jóvenes, usted sabe que son súper sensibles, ¿verdad? Y los jóvenes aprecian la verdad. Si algo odian los jóvenes, es la mentira. Y son hipersensibles. Cuando los padres les dicen una cosa y hacen otra, rápido lo cachan en el aire. Entonces dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme, espera el castigo. Yo no quiero estar consagrándome para evitar castigo, hermano. Así que no ha sido el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso, hermano, no se enamore de la organización, no se enamore de un ministro en el sentido, ay, cómo me gusta tal cosa. Enamórese de Cristo. Enamórese de Cristo. Hoy estamos aquí en enero del 2007. Estamos perseverando. Pero como me dijo alguien hace poco, en un año pasan muchas cosas, ¿no? Un hombre muy práctico. Me dijo, hablemos dentro de un año, porque en un año pasan muchas cosas. Y tiene razón humanamente hablando, ¿verdad? Pero cuando nuestra confianza está puesta en Dios, nosotros sabemos que nuestros años, nuestros días, nuestros minutos, nuestros segundos están escondidos en Él. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que verdaderamente significaría estar enamorados de Cristo y caminar así en la vida? No fallaríamos a donde está Él. Por eso, usted, amado hermano, tiene que tener testimonio de que el Señor está aquí, para que tenga ganas de venir. Yo me recuerdo de mis días de enamorado, usted. ¿Y usted todavía se acuerda? ¿Sí? La casa de Yadi está aquí a 2 cuadras. Y yo vivía en Santa Marta. Cuando tomaba el bus, especialmente me recuerdo cuando tenía que ir a estudiar a sacar una clase que tenía que sacarla para cerrar mi carrera de ingeniero. Pero era en diciembre, usted. Cuando llegaba a la U, no había gente y frío, ¿verdad? Las clases vacías. Qué aburrido. Entonces, en lugar de estudiar, me bajaba a tomar cafecito con él. ¿Y no fuiste a la U? No, te vine a ver. Uno anhela estar con el ser que ama. Anhelemos estar con Él en la casa. Por eso, hermano, las vigilias son para eso. Para volver al amor. Los ayunos son para eso. ¿No es cierto que por ir a ver a la novia o al novio hasta se quitaba el hambre a veces? Bueno, el ayuno es como una manera de poderle buscar a Él. Mira, estoy para ti. No en ritos religiosos, de templo, de vida práctica, de vida diaria. Voy terminando. Dice, esta porción nos enseña que el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. De esa manera se perfecciona en nosotros el amor y así tener la confianza en el día del juicio.
y no ser avergonzados en su parucía. ¿Cómo se sentiría Pedro cuando el Señor, porque Pedro tuvo su parucía, ¿verdad? Presencia física quiere decir parucía. Después de la negación, que le cantó el gallo, ¿se acuerda? Cuando el Señor se le presenta a Pedro. ¿Usted se imagina a Pedro? Yo imagino que no le daba la cara al Señor. Y el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Ay, Señor, ¿cómo me preguntas eso? Pero el Señor ponía el dedo en la llaga. Porque si lo hubiera amado como dijo, que lo iba a defender con la espada, hubiera dado la vida por él. No hay mayor amor que este, el que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Sí? Así dice la palabra. Si él hubiera amado a ese nivel. Pero acuérdense, aunque fue discipulado por el Dios hombre, como que todavía no habían nacido de nuevo. Los discípulos, aunque habían echado demonios y habían hecho milagros bajo delegación, el Señor resucitado sopló, como dice la versión de Pablo Besson, soplo santo, no Espíritu Santo, soplo santo. ¿Se acuerdan ustedes del primer Adán? Alma viviente. Que dice Pablo del postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí nacieron de nuevo. Probablemente. Entonces, todavía había mucho camino que recorrer. Y todavía faltaba Pentecostés para ser del temeroso Pedro. Pedro tipifica la naturaleza humana. Usted le puede decir hoy, hermano Sergio, mi vida daré por usted. Como algunos decían, ¿verdad? Y a la hora de los, como dicen en mi pueblo, de rajar ocote. Somos volubles los humanos, ¿no es cierto? Por eso, nosotros, nuestros ojos en Jesús. ¿Sabe por qué los ojos en Jesús? Porque el que se acostumbra a ver a Jesús no lo va a engañar otro Cristo. ¿No es cierto? Porque vendrán falsos cristos, pero nos hemos acostumbrado en la intimidad a verlo con los ojos espirituales que no nos van a engañar. ¿Se da cuenta usted de aquellos que han perdido a sus seres queridos por 40 años, por la guerra, por esto y por aquello? Se pusieron calvos, se pusieron feos, se pusieron arrugados, pero el que ama, reconoce. Y 1 Juan 2:28 dice, y ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. 1 Juan 2:28, note que los dos versos hacen énfasis en la confianza. ¿Usted está confiado que si Él viene hoy, usted se va con Él? Es lo que tenemos nosotros. Tengamos, dice, cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Bueno, dejémoslo ahí porque el séptimo y el octavo lo dejamos para el otro martes. Preguntas. No sé si van a haber respuestas, pero usted haga sus preguntas. Tratemos de que sean del tema y que por favor queden grabadas. Entonces el día de Cristo es exclusivamente para la novia, exclusivamente, y la iglesia entra al día de Jehová. Podríamos decirlo de esa manera, pero tenemos que explicarlo para que
alguien que nos escucha, quizá por la radio o nos escuche escuchando este cassette, se pueda confundir. Tenemos que decir lo siguiente. El alto porcentaje de cristianos, evangélicos especialmente, estoy hablando interdenominacionalmente, han sostenido a través de los años que toda la iglesia va a ser arrebatada. Es decir, todos los salvos. Ha sido la tesis, ha sido la interpretación, ha sido la posición llamada pretribulacionista. Sin embargo, tenemos que ser muy claros, ya que eso forma parte de nuestra identidad. Al doctor Ríos le fueron revelando que no era todos los salvos. Ahora, alguien podrá decir, bueno, porque un hombre lo dice. Bueno, la otra posición también es sostenida por hombres. Sin embargo, la Biblia abunda en versículos y en figuras. Algunos dicen los hermanos figuritas porque solo sacando figuras, pero hay figuras. Incluso la tipología es una rama de la teología. Para alguien muy versado en teología, se estudia la tipología de un David tipo de Cristo, de un Moisés tipo de Cristo. Así que no podemos descartar así por así las figuras. La vida de David como sombra de la vida de Cristo. ¿Me están siguiendo? Entonces, como ha sido algo que se ha sostenido por cientos de años, indudablemente, si usted tuviera o tuvo este conocimiento, yo lo sostuve y lo tuve por más de 10 años, no es fácil, hasta que no se te hace la luz. Por ejemplo, en el mismo Cantar de los Cantares, tan solo un verso que indudablemente cualquier estudioso de la palabra, más en teología, que en esperar que la palabra de Dios misma hable, dirá o tendrá su propia explicación, pero volvamos a Cantares, donde dice, donde están las reinas, las concubinas, pero una es es 18. Ok. Entonces leamos. No, 6 sigue siendo 6, sí. 6, 8, hoy sí. Dice, pueden ser 60 las reinas, 80 las concubinas. No se olvide que Cantares habla de Salomón como tipo de Cristo. Y la Sunamita como tipo de la iglesia novia. Acuñamos iglesia novia para hacer separación entre el resto de los salvos. Y sigue diciendo, e innumerables las vírgenes. Eso habla de grupos, ¿verdad? Dentro de la misma cristiandad, para el que lo pueda y quiera ver. Reinas son posiciones, concubinas son posiciones, vírgenes son posiciones, son grupos. Pero dentro de esto, dice el verso 9, pero una sola es mi palomita preciosa. Qué bonita esta versión, ¿no? La hija consentida de su madre, la favorita, dice esta versión, de quien le dio la vida. Las mujeres la ven y la bendicen. Las reinas y las concubinas la alaban. Hay muchas figuras. Dentro de las 7 hijas de Jetro, Moisés, tipo de Cristo, escoge a una, a la Seforita. ¿Sí? De 7, escoge a una. De 7 iglesias,
En el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, a solo una se le dice, por cuanto guardaste la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y los 7 mensajes a esas 7 iglesias, es interesante que dice, al vencedor, tal y tal y tal cosa. La pregunta es, ¿y al perdedor? ¿Quiere decir que hay cristianos vencedores y hay cristianos perdedores? Porque es mensaje a la iglesia. ¿O será que en la iglesia de Éfeso había un montón de inconversos y esos eran los perdedores? ¿Y los vencedores eran solo los cristianos? No. Sardis, tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras, unos pocos. Bueno, es muy larga el responder esa pregunta, pero indudablemente que afortunadamente cada vez veo yo más ministros a los que esto se les está revelando. Porque yo creo que de la convicción ministerial que tú tengas, así va a ser tu vida práctica. Hay cristianos que dicen, bueno, yo ya soy salvo, y llegan, mira hasta dónde a complicar la situación, porque siempre se ha unido salvación con rapto, como parte del mismo paquete. Pero salvación, indudablemente, el Señor la gana en la cruz del Calvario. Pero el ser llevados tiene sus requisitos. Eso no significa que los que se queden dejan de ser salvos. No. La salvación es por fe. Para eso se derramó la sangre de Cristo. Pero el ser guardados de la hora de la prueba involucra requisitos. Hermana Shen, que quede grabado, por favor. Acérquense al micrófono. Perdón, el hermano Alfonso iba a hacer una pregunta. Bueno, okay, van levantando la mano porque así sabemos dónde está el micrófono. Hermano Sergio, aquí también entonces esto entraría como la cosecha. Sí. Vamos a ver más adelante lo que hablamos como primicias, cosecha y rebusco. A propósito que hoy estamos viendo la parte agrícola de las parábolas. Sabemos que cualquier tipo de plantas tiene su primicia. Y una cosa interesante que en el Antiguo Testamento las primicias eran para Dios y se le entregaba al sacerdote. Entonces quiere decir que las primicias son los primeros frutos. Y los primeros frutos son los que van a ser trasladados porque son los que dieron estatura antes de tiempo, como el elote que se abre como primer fruto. Es porque fue la primera, llamémoslo así, mazorca, yo sé que es cuando ya está seco, pero el primer fruto que dio punto. Entonces nuestra tarea en esta generación, como debió haber sido a todos los que les fue revelado esto en las anteriores generaciones de cristianos, es dar fruto, es dar punto lo más pronto posible para estar listo. Yo no sé si los agrónomos han hecho estudios de por qué esa mazorca en especial fue la primera. Tengo que entender en mi lógica, puede ser que no sea así, ¿verdad? Porque no soy agrónomo, que esa parte fue la que absorbió más alimento y por lo tanto de punto más rápido. No sé si sea así, suena como lógico, no sé. La cosecha sería aquellos que se quedan, pero dan punto después. Así como la mayoría de los frutos de la milpa o del maíz, la gran cantidad días después da estatura. Y el rebusco sería, en el caso
del cultivo del trigo, que era lo normal en esos tiempos en Israel, o la cebada, eran las últimas espiguitas. Pero más el rebusco no habla tanto de dar estatura, sino que son las espigas, o eran las espigas que los espigadores o los segadores dejaban tiradas en el campo, y era para los pobres. Eran las espigas que era para los bueyes. No le pongan bozal al buey que trilla, porque de eso comía el buey. Hay que dejarle sus espigas al buey, ¿verdad? Amén. Bueno, después vamos a hablar más amplio de eso. Hermano, por turno, el hermano Alfonso tenía el micrófono y le fue arrebatado. Y después el hermano Francisco. Primero las damas, muy caballeroso, ¿verdad? Si los faneros son para la novia y se van a dar antes de la parucía, al irse acercando la parucía, se van a ir acentuando, se van a ir dando un poco más seguido los faneros. Fíjese, hermano Alfonso, que una de las cosas que más me llama a mí la atención es que vengo ya oyendo por años que los faneros en el mundo musulmán son comunes, aunque ustedes no lo crean. De Cristo. Sí. El mayor evangelista en el mundo musulmán no son los misioneros, es Cristo mismo. Y las personas que verdaderamente... ¿Sabe por qué es esto? Porque allá convertirse significa la muerte. Puede significar la muerte, ser desheredados. Entonces, como que muchas veces un hombre no avanza mucho el cristianismo así. Ustedes saben que el hermano que apoyamos, Otto, en estos 10 años que ha estado allá, son pocos. Cualquiera diría que es un fracasado. Nada que ver. Pero él mismo me ha contado, y me han contado varios hermanos musulmanes que he conocido, que el Señor se les apareció. Por eso, mire, yo vi a un pakistaní en la iglesia de Houston danzar. Decía yo, ya quisiera yo algo de eso. ¿Por qué? Porque a él se le apareció el Señor. Entonces, y me parece que entre los judíos igual, aquellos que verdaderamente él se les presenta como su Mesías. Acuérdense que ellos esperan su Mesías, es parte de su religión. Entonces, como que eso ya empezó. Lo que pasa es que no ha empezado con nosotros. La pregunta es, ¿por qué no han empezado con nosotros? Yo siempre pienso, y nos lo compartía el doctor, y siempre es motivo de reflexión, ¿no estaremos muy terrenales, hermanos? Muy arraigados todavía a lo de la tierra, que no logramos elevarnos. Pero indudablemente tiene usted razón. Yo creo que los faneros, ¿qué son los faneros? Los faneros viene de fanes luz y habla de manifestaciones del Señor, ¿verdad? Pero más como proyecciones, porque parucía es presencia física. En eso yo no soy dogmático, hermano Alfonso y hermanos que están acá y los que nos pueden escuchar, porque indudablemente apenas atisbamos, ¿verdad? Porque antes se hablaba de parucías, ¿no es cierto? Pero es el último principio, o el séptimo principio, déjenme ver si es el octavo principio, es distinguir entre faneros, parucía y epifanía. Son 3 términos: faneros, parucía y epifanía. 7 minutos para las últimas preguntas, hermano Francisco Leal. Y tiene relación el hecho de ser novia y que sea un rango, como hemos de alguna manera sido enseñados o aprendido, que van a haber, digamos, rangos, y que uno de esos rangos sea ser novia y los otros no hayan alcanzado esa calidad. Sí, indudablemente que en la Biblia también vemos rangos. Como lo digo, tradicionalmente se ha querido poner en un solo canasto, digo yo, a todos los salvos.
Pero usted va a ver que hay acompañantes. En la figura de Génesis 24 vemos a Rebeca como la que se va a casar con Isaac, pero llevaba acompañantes. Está el amigo del novio, Juan, cuando dice el amigo del novio se goza, pero es solo amigo del novio, ¿verdad? Por eso los ministros son como los amigos del novio, que entrega a la novia, pero no forma parte necesariamente de la novia. Entonces, es muy interesante esto porque, como les digo, tradicionalmente, como nos cuesta cambiar y acercarnos a la palabra y a la revelación del Espíritu, ¿verdad? A la iluminación del Espíritu, especialmente porque nos han enseñado que desde que el canon se cerró, Dios dejó de hablar. ¿Cómo podemos decir eso? Por otro lado, el Espíritu Santo en San Juan nos muestra que dice, el Espíritu Santo, el cual os recordará, dijo Jesús, todas las cosas, aún, eso es lo importante, las que están por venir. ¿Será que eso se cumple en el Apocalipsis? Porque algunos dicen, así porque cuando se escribe, cuando se escriben los evangelios, Juan no había escrito. Como ya escribió Juan, ya se cerró. Yo creo que es una manera muy cerrada de ver el hecho de que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros quiere hablarnos, quiere prepararnos. De hecho, Él es el espíritu de la palabra. Y acuérdense que Jesús, como vimos en uno de los principios, es el espíritu de la profecía. Entonces, pero tu pregunta va hacia un punto que también vale la pena explicar. Cuando yo digo, bueno, yo nací novia y voy a ser novia. Otro puede decir, yo nací acompañante, voy a ser acompañante. Eso no lo sabes tú. Por eso se acuerda otra vez, es importante lo que vimos de la ruta de los celestes. ¿Sí? Porque indudablemente la novia es celeste. Es su rango celeste. Claro, eso poniéndolo en el panorama completo, podría ser un determinismo, ¿no? Pero ninguno de nosotros puede señalar o discernir, vos no sos novia, vos. No, yo creo en mi corazón, yo le voy a dar mi punto de vista, donde he encontrado, creo, equilibrio. Todo aquel que es salvo, dice que estuvo en la casa del Padre, aprendió y Él viene a mí. Todo el que es salvo, para mí, tiene opción a ser novia. Es decisión personal. Eso está como la predestinación. Fíjense que a mí, cuando tenía 16 años, un maestro de la palabra muy, muy bueno, un neoyorquino puertorriqueño, egresado con honores de un seminario teológico, tuve la bendición de que me enseñó a los 16 años. Y en cuanto a la predestinación, me enseñó algo muy interesante que todavía yo lo utilizo. Porque usted sabe que predestinación y preordenamiento sigue siendo la batalla de los teólogos por 2000 años. Y él decía, ¿dónde estará el equilibrio entre ser preordenado? Porque unos dicen que es preordenado y otro que es predestinado. Y así se separan las escuelas calvinistas y las arminianistas. Espero no hablarle en chino, ¿verdad? Pero él decía, cuando tú vas a cruzar el umbral, Cristo dice, yo soy la puerta para ser salvo. Tú entras y por un momento veámoslo de aquí para adentro. Voy a tratar de que usted use su tercera dimensión. De aquí para adentro. Tal vez tendríamos que dibujar algo así, ¿verdad? Que nos ayude el hermano y hacer algo así para darle profundidad a esta cosa, ¿no? Ok, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra ahí y es salvo, nace de nuevo, él decía, cuando tú volteas, aquí estás entrando, pero ahora por favor haz de caso que ya entraste. Y cuando entraste, vas a leer un rótulo que dice, usted es predestinado. Pero antes de entrar, no lo sabías. Tú entraste. Tomaste una decisión, preordenamiento, ¿verdad? Claro que esto se te revela. Pero cuando tú entras, volteas a ver y hay un rótulo.
usted es predestinado. Para intentar unir, predestinación, que depende de Dios, es un decreto inamovible de Dios. Y preordenamiento, que es una decisión humana. Eso es bien difícil unirlo. ¿Dónde llega la decisión humana? ¿Y dónde está el decreto de Dios? Entonces yo pienso que indudablemente, así como hay algo aquí en el momento que somos salvos, indudablemente yo lo veo, creo que vamos a tener que ver, por lo menos los que van a mi discipulado allá en la casa de la hermana Sheni. No, esa es propaganda fuera de cámaras. Vimos Génesis 24, ¿se acuerdan? Y ahí se puede ver, lo vamos a ver aquí por supuesto también, ahí se puede ver cómo en el momento que Rebeca no sé en qué momento le revelaron la contraseña, pero la contraseña era darle de beber al ciervo y a los camellos. Léase hoy en la noche cuando tenga insomnio, Génesis 24. Son apenas 80 versículos, por ahí. Entonces, ese es el momento de nacer de nuevo. Cuando ella, porque ahí supo Eliezer que ella era la esposa. Entonces, noten, todo el que nace de nuevo, que tiene la contraseña, porque nosotros tenemos que tener contraseña. Esa nos es revelada también. ¿Me está siguiendo la figura? Pero después de eso, Eliezer tenía que estar seguro que ella se quería casar. Y entonces dice, él expone el plan, y entonces le dicen los familiares, entiéndase, la familia, porque la esposa sale de la familia de Abraham, la familia del padre, el conjunto de todos los salvos. De ahí sale Rebeca. Eso es bien importante. De la familia, pero no toda la familia se casa. ¿Están siguiendo? Es otra figura. Entonces le dicen, ¿te quieres casar? Yes, dijo. Había aprendido inglés. Sí, dijo, así como dijo Rosita hace poco. Me quiero casar con Jorge. Eso le llamamos el sí de la novia. Pero eso es después. Entonces, indudablemente, que el Espíritu a nosotros nos está preguntando, nos está enamorando. Fíjese que el Espíritu Santo nos enamora para Cristo, no para Él. Por eso, hay de aquel ministro que por supuesto no va a ser del Espíritu, que enamora a la gente para Él. Eso se llama adulterio espiritual. Por eso el Espíritu. Y el ser tipo del Espíritu. ¿De qué le hablaba en todo el recorrido del desierto a Rebeca? Fíjate que Isaac nació de promesa. Como mi siervo Abraham, al que respeto, no me vaya a entender mal, pero no tenía tanta fe, aunque fíjese que le llaman el padre de la fe. No, eso no lo sabía. Eso se supo hasta después, 4000 años después. Le quiso ayudar a Dios y tuvo su hijo antes. Pero le salió tan cara la bromita que cuando ya tuvo su propio hijo, el otro lo molestaba y tuvo que echar a la mamá y al hijo. ¿Y cómo es él? Como la canción, ¿no? ¿Y cómo es él? Le preguntaba a Rebeca porque ella quería saber cómo era Isaac. Y en todo el camino le vino hablando. ¿Por qué? Porque era el siervo más viejo. Un siervo joven. Rebequita paraba el tráfico. ¿Sí o no? Tal vez lo hubiera enamorado para él. Ese es el peligro de los ministros que enamoran
a sus ovejas para ellos. Por eso hay que tener cuidado con los carismas humanos. Porque en el momento que la oveja pierde de vista a su amado y mira a la tierra, cuidado, sea organización, sea ministerio, sea lo que sea, hay que ver al amado. Y cuando el trabajo del ministro no te hace amar más a Cristo, tienes todo el permiso de mi parte de buscar otro lugar donde sí te ayuden a amar a Cristo. Amén. Bueno, el tiempo se fue. ¿Para qué preguntaron eso? Pero qué rico estuvo, ¿verdad? Es que, mire, yo no sé, hermano, si usted está percibiendo, porque yo anhelo con todo mi corazón que usted perciba eso, porque si usted lo percibe, usted no va a esperar el martes, ni el domingo, sino que usted va a ir con ganas. Qué lindo. Ya dormite, va a decir la esposa. Me tengo que levantar temprano, usted se mete al baño. Yo tengo mi estudio fuera de la casa, usted, pero cuando hay frío no me gusta ir. Mejor me bajo al comedor. Mucho frío. Pero indudablemente nosotros necesitamos que esto sea miel a nuestra boca. Porque entonces usted va a notar cómo la palabra se le abre. Se le abre, se le abre. Porque va a llegar un momento, como dice la palabra, nadie será enseñado por su hermano. Vamos caminando hacia eso. Eso se llama la epignosis. Cuando dice la estatura del Cristo total. Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto a la plenitud de Cristo. Epignosis. Epi, alrededor. Gnosis, conocimiento. Todo el conocimiento de Cristo. Hay una versión que lo traduce a la estatura del Cristo total. Es que, hermano, yo no sé si usted ha entendido que antes de ser levantada la nube, la tierra va a estar llena de Cristos. ¿Ya lo captó? Porque el Cristo viene por los Cristos, no dioses, no divinos. Que no se me entienda mal. Como ahora estamos sacando por radio enseñanzas, es importante hacer la aclaración. Jesús es varón perfecto. Cristo, Cristos. Resucitados, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vamos. Y por eso, hermano amado, mire, hoy que la oferta ministerial es tan grande, usted puede escoger en toda la gama, porque es enorme la oferta ministerial. Pero siempre recuérdese, siempre piense esto. El trabajo de los 5 ministerios es llevarme a mí a la estatura del varón perfecto. Es hacerme a la imagen de Cristo. No a la imagen de ellos. Yo veo muchos clones, hermano, de los ministros. Yo no sé si usted, pero eso choca.